Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Visión M. Mandamos un saludo a los colegas del mediodía que estuvieron hasta recién con todas las informaciones y nosotros comenzando con esta propuesta del 12 que reúne lo mejor de su programación. Entre otras cosas, con presencia misionera, hoy viajamos hasta Campo Viera. Por otra parte, con Hola Misiones aprendemos sobre la importancia de saber hacer RCP. Mientras que con Reinventate vamos a hablar de una enfermedad muy antigua, pero que todavía está vigente, la lepra. Mucho para compartir hoy, muy variado el programa y a propósito de condiciones de la salud, vamos a hablar de la tartamudez, una entrevista más que interesante que realizaron desde el programa Antisiesta. En sí. Claro. ¿Hay algún motivo por los cuales la criatura en sí empieza a desarrollar la tartamudez? La tartamudez tiene, por lo general, no es siempre una base genética. Si no existe la base genética, siempre también existen los factores neurobiológicos que determinan que yo voy a tener tartamudez. Ahora, esos serían los factores determinantes, digamos, entre comillas, los predisponentes. Hay disparadores. Los disparadores suelen ser multifactoriales. Por ejemplo, mamá y papá discutieron, mamá y papá se gritaron, tuve que iniciar el jardín, me dejaron solito en el jardín. Digamos, el disparador emocional es un abanico tan grande que no lo podemos llegar a dimensionar, ¿no es cierto? Hay veces que sí nos damos cuenta que, bueno, el nacimiento de un hermano. Claro. A veces nos en damos esos motivos sería una manera Eso de es llamar disparador. Ah, bien. Disparador, pero sobre una base predisponente. Ahí va. Claro, ya tienen incorporado eso. Es decir, y ahí- yo no voy a disparar una tartamudez porque nació mi hermanito. Claro. Claro. Digamos, si me nació mi hermanito, empezaré con otras cosas para llamar la atención. El chiquito que se hace pichi en la cama, el chiquito que pide luz prendida, el que quiere pasarse a la cama de los papás, digamos. Cada uno sobre la predisposición que tenga orgánicamente. Es lo mismo que el adulto. Hay adultos que se contracturan, otros adultos que lo llevan al estómago, otro adulto no duerme de noche. Digamos, cada uno lo lleva al lugar de su cuerpo donde tiene la predisposición. ¿Sí? Ahora, ¿hay un motivo por el cual se pueda despertar la tartamudez en una persona adulta, no niños? Sí, en el adulto es muy difícil, pero, por ejemplo, una causa medicamentosa, un medicamento, accidentes neurológicos, como podría ser un ACV, ¿no es cierto?, que después como secuela queda una tartamudez. No se va a disparar, es muy difícil, digamos, yo no lo he visto y tampoco tengo antecedentes de que se dispare por una cuestión emocional. Tendría que ser sobre una base emocional muy grande. Imperdible, Al frente de la clase. Al frente de la clase es una película basada en la vida de Brad Cohen, un joven que padece el síndrome de Tourette, una enfermedad que se caracteriza por la realización de ciertos ruidos y tics que produce con el cuerpo, ambos incontrolables. La película está disponible de manera gratuita en YouTube. It's a brain thing that causes me to make these strange noises. They're like sneezes. It's a brain thing that causes me to make these strange noises. They're like sneezes. It doesn't need fixing. You like making noises and upsetting people, Brad? I just want to be treated like everybody else. What can we do to help you, Brad? The just wanna be toughest treated and, like and everybody most else. dedicated teacher I have ever had. My constant the toughest and most dedicated teacher I have ever had. My constant companion. My Tourette's. Pancho Villa es uno de los personajes más reconocidos de la Revolución Mexicana. Pero ¿qué podemos decir de él, además de que fue un gran estratega militar? Lo cierto es que según su jefe de seguridad, por así decirlo, Juan Carlos Caballero, Pancho Villa visitaba a 5 novias por día. ¿Y saben qué? Él no era un ávido bebedor de alcohol, sino que su bebida favorita eran las malteadas.
Apreciar las imágenes de desafortunadas que sufrió este jugador en una cancha de fútbol, así que bueno, de estas cosas nos sirven para poder ver que la muerte súbita es presente en el deporte y que no es una entidad tan rara, y que bueno, si se hacen las cosas bien, uno puede tener un desenlace de una manera favorable, como por suerte pudo ser con este jugador. ¿Qué fue lo que le sucedió puntualmente? Sí, las causas de muerte súbita, por definir muerte súbita hablamos los médicos, que es cuando un paciente que se encuentra sano desarrolla síntomas en menos de una hora que lo llevan a la muerte. Lo más común en los episodios de muerte súbita generalmente son las arritmias, y muchas veces puede deberse a enfermedades previas que tienen los pacientes o los jugadores, que pueden ser la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica, que son, para entender en forma sencilla, como pequeños cortocircuitos eléctricos en que entra el corazón, y al tener esa arritmia no funciona más en una función de bomba, lo que hace que el jugador se desplome en forma abrupta. Puntualmente con este jugador todavía se encuentra en evaluación, y por lo que yo tengo entendido hasta ahora todavía no se ha diagnosticado con certeza cuál fue la causa específica, dado que normalmente estos jugadores de grandes ligas se realizan múltiples estudios, pero hay muchas causas, sobre todo estas últimas que yo te mencionaba, las genéticas, que son bastante difíciles de diagnosticar, y bueno, uno siempre esto las tiene que ir a buscar, porque en el deporte, sobre todo, como son deportes de alto rendimiento, los jugadores se sobreexigen y la parte cardiovascular tiene que estar en óptimas condiciones para que no ocurran estos desafortunados eventos. La verdad que el accionar de los paramédicos fue muy veloz, muy rápido, muy atinado. ¿Qué fue lo que justamente sí llevó a salvarle quizás la vida cuando estaba allí en el suelo? La organización y la forma de actuar, lo que lo salvó la vida. Esto hay que tener en cuenta no solo en el ámbito de una cancha, sino porque la muerte súbita, la gran mayoría ocurre fuera de un hospital, normalmente ocurre en aeropuertos, estadios, y lo importante es actuar como vimos acá, que es un ejemplo de cómo actuar, a llamarla rápidamente a la ayuda y no perder tiempo en las maniobras de reanimación, que principalmente es el masaje cardíaco, compresiones, 100 compresiones en el tórax por minuto, que esto cambia abruptamente. O sea, un paciente que no recibe maniobras de resucitación, de 100 pacientes, 5 únicamente tienen chance de salvarse, o sea que una mortalidad del 95%, a diferencia de como pacientes como él que reciben maniobras de resucitación hasta que uno puede llegar con la parte de asistencia médica, en el cual la sobrevida aumenta en sobremanera. Y el actuar acá fue excelente. Todo el equipo inició inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, iniciaron el masaje cardíaco, y bueno, al estar en un estadio y contar con cardiodesfibrilador Nos vamos a la pausa con esta trivia, y el próximo bloque, como lo decíamos al comienzo de este programa, estaremos hablando de la lepra. Por eso la pregunta es muy básica, pero a ver si te la sabes. ¿La lepra es hereditaria? ¿Sí o no? Opción A, sí. Opción B, no. La respuesta después de la pausa. Ya regresamos.